Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la 20ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del libro de los Jueces, capítulo 2, versículos 11 al 19. En aquellos días los israelitas hicieron lo que desagrada al Señor, dando culto a los ídolos. Abandonaron al Señor Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor. Los adoraron y provocaron la ira del Señor. Abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y a Astarte. Entonces el Señor se encolerizó contra Israel. Los puso en manos de los salteadores, que los despojaron, y los entregó a unos enemigos que los rodeaban y a quienes no pudieron ya hacerle frente. En todas sus campañas, la mano del Señor intervenía contra ellos para castigarlos, como el Señor se lo había dicho y jurado, y los puso en una situación desesperada. Entonces el Señor instituyó jueces que salvaron a los israelitas de quienes los saqueaban. Pero ellos tampoco escucharon a los jueces. Se prostituyeron dando culto y adorando a otros dioses. Se desviaron muy pronto de la conducta de sus padres, que habían cumplido los mandamientos del Señor y no los imitaron. Cuando el Señor les instituyó jueces, Él estaba con el juez y los salvaba de sus enemigos, pues se conmovía ante los gemidos que proferían bajo el yugo de sus opresores. Pero cuando moría el juez, volvían a caer y se portaban todavía peor que sus padres. Seguían a otros dioses, les daban culto, los adoraban y volvían a sus prácticas y a su conducta obstinada. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 105 y el responsorio es: Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. No exterminaron nuestros padres a los pueblos que el Señor les había mandado. Se unieron con paganos y aprendieron sus prácticas. Dieron culto a los ídolos y estos fueron para ellos como una trampa. Entonces entregaron a sus hijos e hijas en sacrificios a los demonios. Se contaminaron con sus obras y se prostituyeron con sus acciones. Por eso el Señor renegó de su pueblo y estalló su enojo. ¿Cuántas veces los libró? Pero ellos se obstinaron en su actitud. Entonces el Señor miró su angustia y escuchó sus gritos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 19, versículos 16 al 22. En aquel tiempo se acercó a Jesús un joven y le preguntó: Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Le respondió Jesús: ¿Por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. El joven replicó: ¿Cuáles? Jesús le dijo: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo.
Le dijo entonces el joven: todo eso lo he cumplido desde mi niñez. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, dales el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido, porque era muy rico. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Hoy empezamos a leer del libro de los Jueces y hoy tenemos en este capítulo segundo del libro de Jueces, pues uno como resumen de la experiencia del pueblo de Israel con los líderes jueces que Dios les había puesto. Hay una lista más o menos de 12 jueces, 6 principales y 6 menores que resaltan en este libro de Jueces, uno de los libros históricos. Y aquí se nos da como un resumen de las diferentes experiencias de las diferentes tribus del pueblo de Israel, en cómo rechazaron a los jueces que Dios les mandaba y después se quejaban porque los otros pueblos vecinos los conquistaban y los oprimían. Y después lloraban, pegaban un grito al cielo, Dios mandaba a otro juez y mientras ese juez vivía, pues lo seguían. Moría el juez y regresaban a sus prácticas antiguas, regresaban a la idolatría y al culto de los dioses de los pueblos vecinos. Así que en esta primera lectura de hoy tenemos ese tipo de resumen de la experiencia del pueblo de Israel que ya se ha establecido en la tierra prometida. Se han dedicado a la agricultura, pero son constantemente saqueados por otros pueblos en torno a ellos que los conquistan, que los oprimen, pero no son fieles a la alianza que Dios ha hecho con su pueblo. Se han olvidado de la relación, del pacto que Dios ha hecho con ellos y ellos con Dios. Dice la primera lectura: en aquellos días los israelitas hicieron lo que desagrada al Señor, dando culto a los ídolos. Y por ídolos se entiende a los Baales, al dios de los pueblos vecinos a ellos. Algunos de los pueblos que ellos mismos han conquistado, pero ya al establecerse y dedicarse a la agricultura, pues parece que no están creciendo lo suficiente para poder defenderse y son saqueados constantemente por algunos de estos pueblos. Y se abandonaron al Señor de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor. Los adoraron y provocaron la ira del Señor. Abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y a Astarte. Baal es el nombre común que se le daba al dios de los cananitas. En Siria le llamaban Hadad, en Babilonia Hadad, a este dios Baal. Y Astarte viene siendo la figura femenina de esta pareja de dioses. El Baal era el dios de la fertilidad y era el dios también de la lluvia necesaria para la agricultura. Astarte era la diosa también de la fertilidad y de la guerra. Entre los babilonios, Astarte se le llama Istar, entre los griegos, Afrodita, entre los romanos, Venus. Así que la misma diosa bajo diferentes nombres en el culto de los pueblos paganos de aquel entonces. Y estos son los dioses a quienes los israelitas pues sucumbían en vez de seguir al Dios de Israel, al Dios que había sacado a Israel de la esclavitud de Egipto y que les había dado esta tierra de herencia, pero que fácilmente se prostituían yendo a los dioses de los otros pueblos. Esta palabra de prostituirse es muy interesante y tiene que ver con el significado del nombre Baal, que se traduce a Señor. Y Señor también es el título que se le daba al esposo
dentro del matrimonio. Así que cuando Israel se iba sobre el dios de Baal, de otro señor, entonces está prostituyendo con otro señor, con otro dios, con otro esposo, ¿no? Y de ahí viene la conexión, el por qué la infidelidad le llaman prostitución. Cuando el pueblo de Israel, pues, se olvidaba de su Dios e iban tras otros dioses, particularmente cuando ya se establecen en la tierra prometida y se dedican al cultivo. Y si los pueblos vecinos pues adoran a este Dios que tiene que ver con la fertilidad y la lluvia, pues uno puede entender el por qué quizás eran infieles y daban culto a otros dioses, puesto que todavía no entendían que el Dios de Israel era el Dios sobre todas las cosas, tanto de las victorias sobre otros pueblos, protección, era su protector también, y también era el que proveía. Dios era quien proveía tanto la semilla como la lluvia, como también el fruto de la semilla que sembraban. Pero el pueblo de Israel no hacía esta conexión y prefería irse detrás de los Baales en busca de el sustento por medio de la tierra, de que iban tras los Baales para que les diera la lluvia, para que les diera la fertilidad en el cultivo. Dice la lectura: entonces el Señor se encolerizó contra Israel, los puso en manos de los salteadores que los despojaron, los entregó a unos enemigos que los rodeaban y a quienes no pudieron hacerles frente. En todas sus campañas la mano del Señor intervenía contra ellos para castigarlos. Y en todo esto hay que entender de que el que está escribiendo este libro está viendo por medio del lente de la fe. No está narrando simplemente historia aquí, es la historia interpretada. Así que todo el sufrimiento y los fracasos que han tenido en contra de los otros pueblos es entendido como un castigo de Dios por su infidelidad y no simplemente una narración histórica. Y esto es el punto de vista que vemos casi en todo el Antiguo Testamento. Así que personas que tratan de ver la Biblia como un libro histórico, pues lo están malinterpretando, puesto que la Biblia no es un libro histórico, es historia interpretada por medio del lente de la fe. Dice: en todas sus campañas la mano del Señor intervenía contra ellos para castigarlos, como el Señor se lo había dicho y jurado, y los puso en una situación desesperada. Pero después también el Señor escuchaba los lamentos, escuchaba cuando imploraban que Dios los ayudara. Entonces el Señor instituyó jueces que salvaron a los israelitas de quienes los saqueaban. Pero ellos tampoco escucharon a los jueces. Se prostituyeron dando culto y adorando a otros dioses. Aquí entra otra vez el sentido de prostituirse, el tomar a otros dioses y tomarlos como su señor, como su esposo. Se desviaron muy pronto de la conducta de sus padres que habían cumplido los mandamientos del Señor y no los imitaron. Después continúa diciendo: cuando el Señor les instituyó jueces, Él estaba con el juez y los salvaba de sus enemigos. Así que en este resumen del pueblo de Dios con los jueces que Dios les ponía, pues vemos el cómo se apoyaban en los jueces, pero después decaían otra vez cuando los jueces morían y abandonaban al Señor. Así que era una inconsistencia en su entrega, en su compromiso con Dios, que mientras tenían al juez enfrente de ellos, pues se sentían con gran confianza. En cierta manera, lo mismo que ocurre cuando Jesús le dice a Pedro que venga a él, hacia él caminando sobre el agua, y mientras Pedro está con los ojos en Jesús, en aquel que lo llama, en aquel que le dice ven, Pedro se siente muy en confianza y empieza a caminar sobre el agua, pero cuando despega los ojos de aquel que lo ha llamado, pues entonces
se hunde. Igualmente, aquí la experiencia del pueblo de Dios, cuando el juez está entre ellos, se sienten con gran confianza, se sienten protegidos. Pero cuando despegan los ojos, cuando desaparece el juez, piensan de que ya Dios los ha abandonado, y es cuando decaen, cuando son infieles, cuando se van detrás de otros dioses y cuando los otros pueblos los conquistan y oprimen. Dice, cuando el Señor les instituyó jueces, Él estaba con el juez y los salvaba de sus enemigos, pues se conmovían ante los gemidos que proferían bajo el yugo de sus opresores. Pero cuando moría el juez, volvían a caer y se portaban todavía peor que sus padres. Seguían a otros dioses, les daban culto, los adoraban y volvían a sus prácticas y a su conducta obstinada. Esta experiencia de Israel pues deben también de sonar como familiar para nosotros, ¿no? ¿Cuántos de nosotros también a veces, cuando despegamos la vista de Dios, de Jesús, y nos vamos tras otros dioses, cuando ponemos la confianza en otra cosa que no sea Dios, ya sea en posiciones, ya sea en ciertas personas que nos prometen el cielo, ya sea en ciertas habilidades que pienso que yo no necesito de Dios porque yo me puedo defender a sí mismo, ¿no? Y cuando desplazamos a Dios del centro de nuestras vidas, pues es también como nosotros vamos y también damos culto a otros dioses. Y un dios, un ídolo, es cualquier cosa, cualquier habilidad, cualquier objeto, cualquier sentido de poder que desplace a Dios del centro de nuestras vidas. Para algunos pueden ser, repito, posesiones, riquezas. Para otros pueden ser la drogadicción, el sexo. Para otros pueden ser aún cosas muy positivas. Por ejemplo, de que la escultura física, ¿no? El deporte, en el cual prácticamente hagan un ídolo del ejercicio y desplacen al Dios del centro de sus vidas. El deporte es bueno, saludable, pero cuando desplaza a Dios del centro de nuestras vidas, entonces ya el centro se ha convertido, el deporte se ha convertido en lo que ponemos nuestra esperanza, se ha convertido en lo que nuestras vidas gira en torno a. Así que no somos muy diferentes en nuestras infidelidades cuando nos olvidamos de nuestro Dios, cuando lo desplazamos, cuando lo reemplazamos con otro culto que damos. Y por culto es aquellas cosas, aquellos hábitos, aquellas prácticas a quienes les damos nuestra confianza última y en torno a cual nuestras vidas giran. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Tenemos un encuentro de Jesús con un joven que viene a Jesús a plantarle una pregunta que a primeras parece muy honesta y sincera. Una cosa que encontramos en Jesús cuando vienen a él gente a hacerle preguntas, cuando Jesús percibe o discierne que el que le hace la pregunta es honesto, le contesta directamente su pregunta, no anda con rodeos. Cuando Jesús discierne malicia o falta de sinceridad, Jesús raramente les contesta sus preguntas, sino que su respuesta es otra pregunta. Y es el caso que tenemos aquí con este joven. Mateo no nos dice que el joven viene con malicia de querer ponerle una trampa a Jesús. Pero la forma en que Jesús le contesta parece dar la impresión de que Jesús nota o percibe que hay falta de sinceridad en este joven. Y a la pregunta que le hace el joven, Jesús le contesta con otra pregunta. Así que es una situación muy interesante. Repito, el evangelista Mateo no nos dice que el joven viene con malicia, pero la respuesta de Jesús parece indicar de que Jesús discierne de que aquí algo falta.
de que no hay sinceridad en este joven. Dice, en aquel tiempo se acercó a Jesús un joven y le preguntó, Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Ya con la pregunta misma tenemos una indicación en cómo este joven, según nos los presenta el evangelista Mateo, piensa lo que es la religión, lo que es su relación con Dios, que la vida eterna tiene que ver con lo que uno hace. O sea, de que mis obras es lo que me introduce, lo que me lleva a la vida eterna. Así que la pregunta misma ya nos plantea esta forma de pensar del joven. ¿Qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? O sea, la vida eterna es algo que yo consigo, es algo que yo adquiero, es algo que yo merito, ¿no? Y la respuesta de Jesús nos dará un entendimiento totalmente diferente. Jesús le responde, y nótese que le contesta con otra pregunta. ¿Por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es bueno, Dios. Así que la respuesta de Jesús no sigue la forma de pensar del joven, de que la vida eterna se consigue con las obras, se consigue con mi esfuerzo. La respuesta de Jesús, ¿no?, da una respuesta en la cual la vida eterna es algo que se posee dentro de la relación con Dios. Si Dios está contigo, entonces ya la vida eterna es tuya, porque es un don de Dios. No es algo que tú te ganas, no es algo que tú te meritas, no es algo que tú consigues por tu propio esfuerzo, sino es algo que se te da. Jesús nos dirá en el Evangelio de Lucas, ve tras el reino de Dios y todo lo demás se te dará por entendido. Consigue el reino de Dios, o sea, ve tras del reino de Dios. Abre tu vida, abre tu corazón a lo que Dios te ofrece, el reino de Dios, y todo lo demás se te dará por añadiduría. En esto también está conectado esta respuesta de Jesús. Uno solo es bueno, Dios. Pero si quieres entrar a la vida, cumple los mandamientos. La respuesta de Jesús es algo muy común en la mentalidad judía, ¿no? Bueno, tú conoces los mandamientos, cumple los mandamientos. Y el joven, para autojustificarse, le dice, ¿cuáles? El joven, si es judío y si sigue decentemente la religión judía, pues sabe claramente a qué mandamientos Jesús se refiere. Pero cuando le pregunta cuáles, aquí quizás Jesús es donde nota la falta de sinceridad de este joven. Y Jesús le contesta de una forma muy interesante. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Nótese que Jesús no le dio los mandamientos, los primeros 3, que tienen que ver con la relación con Dios. Eso ya Jesús lo da por entendido, pero en esta lista de mandamientos que Jesús le da, todos estos mandamientos que Jesús le enumera aquí tienen que ver con la relación con el prójimo. Y esto es algo muy interesante, muy fascinante, porque quizás lo que Jesús percibe en el joven es de que ha reducido la relación con Dios a algo personal. Y esto es algo muy común que vemos entre mucha gente, muchos cristianos, muchos católicos, ¿no?, que han reducido la religión simplemente a lo personal. Amar a Dios, pero después no hacen la conexión de que el amor a Dios tiene que encarnarse, tiene que hacerse concreto en el amor al prójimo. En el que mi vida esté conectada con las vidas de otros, en que las necesidades, en que las prioridades de otros también impacten mi vida. Así que los mandamientos que Jesús le enumera aquí, todos tienen que ver con la relación y con la relación del prójimo. Lo cual quizás este joven, quizás aún no entiende,
Él lo ve simplemente, él entiende la vida eterna como algo personal, una relación personal con Dios, pero que no tiene nada que ver con el prójimo, con otros. El joven le contesta otra vez autojustificándose. Todo eso lo he cumplido desde mi niñez. ¿Qué más me falta? O sea, ha cumplido los mandamientos simplemente al nivel personal, pero no al nivel relacional con otros. Jesús en el Evangelio de Juan nos dice, y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Para Jesús, si el amor con Dios y mi relación con Dios es real y concreta, por necesidad, por obligación, por definición, me tiene que llevar al prójimo. Y tristemente para muchos cristianos, para muchos católicos, ¿no? El ser buen católico es simplemente cumplir mandamientos externamente, cumplir con obligaciones que a veces no tienen nada que ver con la relación con el prójimo, con la relación con el hermano, con la hermandad, con la solidaridad con otros. Cuando Jesús conecta intensamente, fuertemente, que el amor a Dios nos tiene que llevar al prójimo. De otra manera, una religión basada simplemente en el amor a Dios no toca de pies a tierra. Así que, nuevamente, el joven se quiere autojustificar diciendo, todo esto lo he cumplido desde mi niñez. ¿Qué más me falta? Nuevamente, aquí la actitud del joven es de ¿qué tengo que hacer? ¿No? Y la vida eterna no es lo que tienes que hacer, es la relación a la cual Dios te llama, tanto con Dios como con el prójimo. Y ahora Jesús le dice lo siguiente, si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, dales el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido porque era muy rico. Y aquí el problema de este joven no es su riqueza. La riqueza en sí misma no es un pecado, sino cómo uno la utiliza, cómo uno la vive, ¿no? El joven quizás ha construido su vida en torno a su riqueza. Su seguridad estaba basada en su riqueza. Y por seguridad me refiero quizás a la seguridad social, a la seguridad de vida, ¿no? Entonces él estaba más confiado en sus posesiones, en su riqueza, que en Dios mismo. Y a lo que Jesús lo llama y lo invita es a vivir total y plenamente bajo la providencia de Dios. Si tienes a Dios, lo tienes todo. Prácticamente Jesús le está diciendo, si tienes a Dios, lo tienes todo. Y el joven se va tristemente porque prefiere su seguridad en sus posesiones y su riqueza que su seguridad en Dios. Jesús en su vida nos modela lo que le dice a este joven, de ponerse totalmente a la disposición de Dios, a la voluntad de Dios, que su vida gire en torno solamente de Él. Y esto es a lo que invita a este joven, a la perfección. El joven quizás como buen judío acepta de ayudar a los necesitados como obra de caridad, pero despojarse de todo lo suyo para vivir solamente de la providencia de Dios, quizás como buen judío simplemente no lo podía aceptar. Si Dios lo ha hecho rico es porque Dios lo ha bendecido. Esta es la mentalidad común del tiempo de Jesús. Entonces, deshacerse de lo que Dios te ha hecho, pues, y hacerte pobre es ponerte en posesión de rechazado, de castigado por Dios, puesto que eso era como se entendía al pobre, de que uno es pobre, de que uno sufre, de que uno está enfermo porque Dios te ha castigado, ¿no? Y para el joven pues despojarse de lo que Dios le ha dado porque lo ha hecho rico, pues es despreciar lo que Dios le ha hecho para hacerse pobre y tomar la posesión de alguien rechazado por Dios, de alguien castigado por Dios. Jesús nos enseñará todo lo contrario.
Jesús rechaza esta mentalidad del joven rico que aquí se va tristemente porque no está dispuesto a deshacerse de sus seguridades, no está dispuesto a vivir solamente de la providencia de Dios. Y esto no solamente va para curas y monjas, esto va para todos aquellos que decidan aventurarse a seguir a Dios por donde quiera que Dios te llama. Es obvio que no a todos Dios les da la misma vocación o el mismo llamado, pero a donde quiera que te llame Dios, los fundamentos son los mismos. Confianza plena en aquel que te llama. Si es por la vida matrimonial, alabado sea Dios. Si es por la vida sacerdotal o religiosa, si es por la vida de soltero, si es por la vida de una profesión, por donde quiera que Dios te llame, ¿no? Que ese llamado sea un camino para tu santificación y para la hermandad y la solidaridad con aquellos que Dios ponga en tu vida. Y esto es básico para todos. Aquí Jesús no se está refiriendo simplemente a unos cuantos. Y todos tenemos que a últimas identificarnos con el llamado al cual Dios nos hace. Identificarnos con la forma de vida que Dios nos propone para nuestra santificación, para nuestra plenitud. El joven se va tristemente. ¿Y tú? ¿Qué tal respondes al llamado que Dios te hace? ¿Estás dispuesto a jugártelas con Él? ¿Estás dispuesto a confiarte en aquel que te llama y a vivir de su santa y divina providencia y voluntad? Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios te bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.